El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas a través de Luz TV 7. Más bendición. Saludo para todos los que nos están sintonizando en esta hora. Saludos también al doctor Puerta, que siempre está pendiente, hermano, de que esta escuela dominical y esta enseñanza llegue hasta sus hogares. Hoy nos ocupa la enseñanza, sufrimiento y valor de una madre. La lectura la tenemos en Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 10. Vamos a la lectura de la palabra y recuerden que nos ocupa hoy el tema sufrimiento y valor de una madre. Ya regresamos con esa palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. El pasaje bíblico de la enseñanza se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Nosotros vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 4 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Señor, te pedimos que tú traigas el discernimiento en este hermoso día y que podamos salir edificados. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por tan extraordinaria lectura de la palabra de Dios. Hoy nos ocupa el tema sufrimiento y valor de una madre. El texto para memorizarlo tenemos en Proverbios capítulo 23, versículo 25. ¿Podría usted repetirlo conmigo donde usted se encuentre? Alégrense tu padre y tu madre. Alégrense tu padre y tu madre. Y gócese. Y gócese. La que te dio a luz. La que te dio a luz. ¿Puede repetirlo otra vez? Alégrese tu padre y tu madre. Alégrese tu padre y tu madre. Y gócese. Y gócese. La que te dio a luz. La que te dio a luz. Cuando tú tienes un comportamiento cristiano, un comportamiento como hijo de Dios, un comportamiento de ética, de buen testimonio, tu padre y tu madre se van a alegrar. Pero la que te dio a luz, que es tu propia madre, se va a alegrar, se va a gozar la bendición de tenerte como hijo o como hija por el respeto, por las enseñanzas. Instruye, dice la Escritura, al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante, hermano, instruir nuestros hijos en el temor de Dios y que crezcan en el temor de Dios para que cumplan lo que dice la Biblia. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero gócese la que te dio a luz, regocíjese la que te dio a luz con ese hijo hermoso, esa hija hermosa de buen testimonio que Dios le dio. La madre es el ser al cual Dios le da muchísima importancia y valor. Porque una madre ama sin medida, por su disposición de lucha, valentía y entrega por los hijos que Dios le dio sin esperar recompensa. A veces conseguimos con mucha tristeza que una madre está para 20 hijos, pero 20 hijos no están para una madre.
Dios mismo ordena tomar consejo y honrar a la madre. La Biblia dice que cuando tú honras a tu padre y a tu madre, la que te dio a luz se regocijará. Importante entender el valor que tiene una madre. El pueblo de Israel quedó esclavizado bajo la monarquía de un terrible rey llamado el faraón. La Biblia dice que el pueblo de Israel gozó de mucha abundancia cuando estaba en Egipto en la época de José. Pero se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo. Dios tenía un propósito. El faraón había dicho, este pueblo se puede hacer grande y poderoso. Todo parto que sea varón debe ser sacrificado. Deben matarlo. Deben cortarle la cabeza a todo parto que sea varón. Pero todo parto que sea hembra lo pueden dejar. Pero las parteras hebreas tenían temor de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2, versículo 1, que un varón de la familia de Leví, la familia sacerdotal, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, otra sacerdotisa. Ella concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ella dijo, no puedo sacrificar, porque para una madre no hay hijo feo. Para una madre, todos los hijos son hermosos. El hijo podía haber nacido con una malformación congénita, puede haber nacido con hidrocefalia, puede haber nacido con un solo ojo, con 6 dedos, puede haber nacido feo para muchos, pero la madre lo ve hermoso. Y la madre cuando vio a aquel niño lo vio tan hermoso y dijo, no lo puedo entregar para que lo maten. Y dice la Biblia que lo tuvo escondido 3 meses. Imagínense el valor de aquella madre cuando llegaba la guardia, cuando llegaba la policía para matar a su hijo. Y ella quizás le tapaba la boca a aquel bebé para que no gritase cuando el bebé necesitaba ser alimentado, amamantado. Ella lo tuvo durante 3 meses. Dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calefateó con asfalto y con brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. No lo quiso ahogar, no lo quiso entregar a la muerte, se lo entregó a Dios y a su santa voluntad. Cuando tú le entregas tus hijos a Dios, mujer, madre que me estás viendo en este momento, Dios te respaldará. Aunque veas a tus hijos que se van como que si se estuviesen perdiendo en un río, no se perderán. Tus hijos serán salvos. No hay registros en la Biblia que Dios haya despreciado la oración de una madre. El valor de una madre tiene mucha fuerza delante de la presencia de Dios. El versículo 4 relata, y una hermana suya se puso lejos para ver qué le acontecía al bebé. Y la hija de Faraón, mira cómo Dios trabaja, la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. ¿Qué traerá esa canastilla? Dice la Biblia que cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Lo reconoció inmediatamente. Este es un niño hebreo. Debo matarlo. Pero el niño lloró y Dios puso en ella misericordia
para que no matase al niño. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y no se imaginan ustedes a quién llamó. A esa madre abnegada, a esa madre que lo guardó por 3 meses. Esa madre le enseñó a ese niño llamado Moisés, que se crió como príncipe en el palacio del faraón, le enseñó el temor de Dios. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Miren la profundidad de la palabra de la hija de Faraón. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Quiero que repita conmigo lo que dijo la hija de Faraón. Toma a este niño, llévatelo, críamelo y yo te lo pagaré. Me parece que es Dios diciéndole a las madres: mira este niño, tómalo, críamelo, que yo te lo pagaré. Cuando usted cría al niño en el temor de Dios, Dios le pagará con un hijo agradecido, con un hijo con temor de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Recuerdan ustedes quién fue Moisés? El gran libertador del pueblo de Israel. La hija de Faraón nunca se imaginó a quién estaba criando, a quién estaba pagando para que lo criaran. Al gran libertador del pueblo de Israel, de la tiranía egipcia. Madre, tú no sabes si hoy estás criando al próximo presidente de la República. Tú no sabes si estás criando al próximo ministro de este país, un gran profesional. Tú no sabes si estás creando un gran pastor, un gran ganador de alma. Bendito sea Dios por la mamá del pastor Puerta. Sus primeros hijos se los dedicó a San Ramón. Pero cuando nació el pastor Puerta, ella se lo dedicó a Dios. Ella le inculcaba a sus hijos que estudiaran. Pero al pastor Puerta le inculcó el temor de Dios. Muchos años después, cuando sus primeros hijos crecieron, se hicieron profesionales y se apartaron de Dios, un día vino ella cuando la obra Luz del Mundo fue fundada. Les dijo a los pequeños hermanos que estaban en la congregación, ya recién fundada la iglesia Luz del Mundo, dijo: quiero darle un consejo a todas las madres que están aquí. No le entreguen sus hijos al diablo. Entréguenle sus hijos a Dios y verán la recompensa de lo que es servir a Dios. Hoy en día, Luz del Mundo está en los 5 continentes, en toda Venezuela, fundada por ese niño llamado Jaime Banks Puerta, que hoy corre hacia sus 91 años, predicando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Sufrimiento de madres ante el desprecio y la necesidad precaria. Génesis capítulo 21, versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Se está refiriendo a la madre de Ismael, Agar. Ella tuvo un hijo con Abraham. Abraham la mandó a su tierra y ella se llevó a su hijo con ella. Ya no tenía provisión, no tenía comida para su hijo y colocó a su hijo al frente para que muriera. Pero Dios no dejó que el niño muriera. Dios se le apareció a Agar y le dijo:
tu hijo no morirá mujer, tu hijo será padre de una nación gigantesca. Ismael hoy es el padre de las naciones árabes. Cuando sus hijos llevan una vida desenfrenada, una madre sufre. Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo creen ustedes que se sentía el padre y la madre del hijo pródigo? Mal. El hijo estaba desperdiciando todo lo que su padre con tanto esfuerzo y con el sudor de su frente había adquirido. Aquel hijo pidió la herencia que todavía no le correspondía. Sin embargo, el padre se lo dio porque la premisa de Dios es el amor. Me imagino que el padre le diría, si por amor no te basta todo lo que hemos construido, entonces toma tu herencia y vete. Imagínense ustedes lo que una madre había sufrido. ¿Cuánto sufrió la madre? ¿Cuántas oraciones? Señor, regrésame mi hijo. Señor, ayúdame y dame la fuerza para ver a mi hijo regresar. Hasta que ese hijo regresó. Vivió perdidamente, tocó fondo, comiendo comida de los cochinos, de los marranos, hasta que volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre comiendo bien? Y yo aquí padezco de hambre. ¿Cómo creen ustedes que lo recibió el padre? Con alegría, con amor. ¿Cómo creen ustedes que lo recibió esa madre? Con alegría. Bendito sea Dios por los hijos que vuelven en sí de tanto sufrimiento que le propician a sus padres. Cuando viven como necios y obran mal. Proverbios capítulo 10, versículo 1 y 2 de Samuel 18, 9 al 15. Dice la Biblia, los proverbios de Salomón, el hijo sabio, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, como el hijo pródigo del que estábamos hablando hace poco, el hijo necio es tristeza de su madre. Amados hermanos, es tiempo de reflexionar. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte al hijo sabio. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad para alegrar el corazón de nuestros padres. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, honramos a nuestros padres. Cuando perdemos el temor de Dios, deshonramos a nuestros padres. Segunda de Samuel capítulo 18 da una historia muy triste. Dice la Biblia, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón, un hijo necio, tristeza de su madre, quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante y lo dejó enredado. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Miren la tristeza que ocasionaría Absalón por la necedad de no honrar a su padre ni honrar a su madre. 10 jóvenes escuderos de Joab, el general de David, rodearon a Absalón y lo terminaron matando. Madre, ¿qué no debes hacer y qué sí debes hacer?
consentir a los hijos, antes bien instruirlo. El consentimiento no significa que tú le vas a aceptar o le vas a aplaudir todo a tus hijos. El consentimiento significa que lo vas a premiar cuando él lo merezca y que lo vas a castigar o a exhortar cuando también lo merezca. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Hermanos míos, es el tiempo de corregir. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Madre, usted es la responsable directa de criar a sus hijos. Porque el hombre generalmente está trabajando continuamente fuera de casa. Pero usted, madre, es la que tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en el temor de Dios. Proporcionarles herramientas y conocimientos, preparándolos para el futuro. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Dice: así que lejos sea de mí, pequé yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Esa es la responsabilidad que debe tener una madre. Reconocer ante Dios. Debí instruirles, debí enseñarles a orar, debí enseñarles a buscar a Dios. Buscando a Dios, hermano, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, lo que Pablo le recomienda a Timoteo. Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, porque Timoteo tenía una madre que le enseñaba la palabra de Dios, una abuela que oraba por él, y que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importancia, hermano, es enseñar a nuestros hijos desde la niñez las Sagradas Escrituras. La madre no debe perder la confianza en Dios. Él te dio tus hijos y Él te dará la victoria. Aunque un ejército, dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Madre, así te dice el Señor. Cría a tus hijos en el temor. Declara a tus hijos siervos y siervas de Dios, que aunque un ejército acampe contra ellos, no tema tu corazón. Porque Dios estará con tus hijos y estará contigo desde hoy y para siempre. No pierdas tu confianza. Madre, eres de valor incalculable. No hay valor en moneda ni en oro para decir cuánto es tu precio. Madre, hija de Dios, que estás criando a tus hijos en el temor de Dios. Tu valor es incalculable. Valor dado por Dios conforme a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Miren la orden que Dios da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez te lo repito, no es una opción, es una orden que Dios nos da, porque es justo. Dios recibe tus promesas y sacrificios conforme a 1 Samuel capítulo 1, versículo 11.
Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos, fue donde Dios y le dijo: Señor, miren lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E hizo voto, se refiere a Ana, la mamá de Samuel, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, será un nazareo. Importante, hermano, que usted haga una promesa delante de Dios. Haga una promesa. Primera de Samuel 1:28 dice: yo pues, Ana, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Madre que me está mirando, que me está escuchando, adore a Dios por sus hijos y diga: Señor, dedico mis hijos desde que están en tu vientre, dedícaselos al Señor. Dedica a tus hijas al Señor. Aunque lo veas descarriarse y hacer lo malo, tus hijos van a regresar, porque tus hijos están bajo la promesa de servir a Dios. Dios menciona su amor haciendo referencia a la madre. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mira lo que Dios responde: aunque olvide ella, porque hay madres que se olvidan, aunque la madre se olvide, que es muy difícil que una madre se olvide, pero aunque la madre se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así te dice el Señor. Aunque tu madre ya no está sobre este plano terrenal, aunque tu madre ya no esté en la tierra, o aunque si está, te olvidó, Dios te dice: yo no te olvido. Como aquel, dice Isaías capítulo 66, versículo 13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. En conclusión, Dios está dispuesto a bendecir a todas las madres, conceder sus peticiones. Madre, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos. Y no pierdas tu confianza. Aún hay esperanza. En nombre de todos, gracias, Madre. Gracias por ser una madre de incalculable valor. Gracias por enseñar a tus hijos a tener temor de Dios. Gracias, Madre, tú eres una bendición. Si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tu madre o tu hijo, hoy es el tiempo aceptable para aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Llévate la mano derecha al corazón, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. Gracias. Gracias. Por la madre que me diste. Por la madre que me diste. Por las enseñanzas. Por las enseñanzas. Gracias. Gracias. Por decir. Por decir. En las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Que aunque mi madre. Que aunque mi madre. Se pudiese olvidar de mí. Se pudiese olvidar de mí. Usted nunca se olvidaría de mí. Usted nunca se olvidaría de mí. Gracias por el sacrificio. Gracias por el sacrificio. De Cristo en la cruz del Calvario. De Cristo en la cruz del Calvario. Hoy te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por ser mi salvación. Mi salvación. Por perdonar mis pecados. Por perdonar mis pecados. Por la madre que me diste. Por la madre que me diste. Quiero honrar a mi madre. Quiero honrar a mi madre. Así no esté viva.
Así nos Quiero queremos. honrarla. Quiero honrarla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aceptándole, Señor. Aceptándote, Como mi Señor, único. como mi único Y suficiente Salvador. y suficiente Y mañana, Salvador. Mañana, Cuando me toque partir de cuando esta me toque tierra, partir de esta que tierra, vengan sus ángeles que vengan sus a ángeles buscar mi mi alma alma y a llevarme y a llevarme hasta su presencia. hasta su presencia. Y que usted, Señor, Y que usted, Señor, me dé ese abrazo me dé ese abrazo y me diga, vení a mí, y me diga, ven a mí, bendito de mi Padre, bendito de mi que Padre, si en lo poco que si en lo poco fuiste fiel, fuiste en fiel, lo mucho en lo te mucho pondré. te pondré. Gracias, Señor. Gracias, En Señor, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya eres salvo, ya eres salva. Sigue adelante y no te detenga, que la bendición de Dios está contigo. Hermosa enseñanza hemos aprendido el día de hoy, el sufrimiento de una madre. Hoy ha llegado el momento de orar por los enfermos. Usted que está afligida, madrecita, estás enferma, estás pasando por alguna aflicción, hoy ha llegado tu momento de sonreír, volver a sonreír. Te pido que te pongas la mano allí donde tienes la parte afectada y creas que Dios va a hacer el milagro. Padre Dios de la gloria, en este momento, Dios mío, estamos clamando por todos los que están quebrantados de salud. Te pido, Padre de la gloria, por todas esas mujeres que están allí, Señor, esperando una palabra, esperando un milagro. Señor Dios eterno, te pedimos, Dios mío, que ahora en tu nombre eche fuera todo espíritu de enfermedades diabólicas que esté atormentando la vida de cada persona. Reprendemos todo demonio de vicio, reprendemos todo demonio de enfermedades ahora que esté atacando los cuerpos, reumatismo, artritis, sordera, ceguera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre te ordenamos que retroceda de esos cuerpos ahora. No tienes arte en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Declaramos que ya el milagro ha sido hecho. Solo coméntanos en nuestras redes sociales para ver qué Dios hizo en tu vida. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.